lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:32 en la mañana, gracias. Quiero alertarles que a las 7 de la mañana nos tenemos que enlazar para la reproducción, la repetición del mensaje a la Nación presentado anoche a las 21 horas, esto por disposición de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Así que con el comentario nos vamos hasta las 6:55 más o menos, de ahí iremos a corte, tendremos la repetición del mensaje. Y luego ya una entrevista con Pedro Cornejo para hablar de los temas legislativos. A las 6:33, a las 6:33, como siempre, le agradezco a la audiencia que está enlazada con nosotros, quienes nos escuchan a través de nuestras frecuencias en señal abierta, nuestra señal de internet en www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo a través del Facebook, gracias quienes están conectados con nosotros muy temprano en la mañana. Quienes están con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, de Sonorama TV, gracias igualmente por vuestra conexión a esta hora. Y ya transmito ahora mismo a través de mis cuentas personales, estoy en TikTok. Gracias a los tiktokeros. Ayer resulta que el micrófono se descargó, el micrófono corbatero que tengo se descargó en el último tramo de mi comentario de TikTok, y ahí había una alerta de algunos de los tiktokeros, ¿no? ¿Qué pasó con el audio? Había sido porque el micrófono se descargó, pero ya estamos de nuevo con los amigos del TikTok, ya más de un centenar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido que se conectan los tiktokeros! Mi cuenta personal, Fabricio Vela B. Gracias, la transmisión en vivo, y también quienes están conectados con nosotros a través de la transmisión de Instagram, ¿no? Tempranito en la mañana, tempranito, conectados con nosotros, la gente de Instagram para escuchar el comentario sin rodeos. Bueno, me preguntan, ¿empecé más temprano? Sí, 3 minutitos más temprano, querido Milton. Milton, que está camino al canal, me pregunta si empecé más temprano. Sí, un poquito más temprano el comentario porque hay que enlazarse con la cadena a las 7 de la mañana. Y luego la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Bueno, entremos en materia. ¿Qué dijo ayer el presidente de la República? 18 minutos y pico. La SECOM había anunciado 14 minutos. Ese fue el mensaje que llegó en el chat de cadenas de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. 14 minutos dijeron, que ya de por sí me parecía larguísimo, pero en realidad el presidente se mandó más de 18 minutos en un mensaje a la Nación que... digamos, se presta para una serie de comentarios. Y yo quiero empezar diciendo lo siguiente. Es legítimo que el presidente se defienda. Tiene todo el derecho a defenderse. Enfrentar un juicio político, él sabrá cómo se defiende. Es una herramienta constitucional. Yo soy de los que sostiene, lo he dicho en varias ocasiones, el juicio político no tiene equivalencias con un golpe de Estado, con una conspiración, con una conjura, con una desestabilización. Es una herramienta constitucional que acaba de pasar un filtro, que es la Corte Constitucional. Corte que fue designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, por si acaso. Es clarito que alguna gente se olvida y mete determinados frames. Y como les he planteado a lo largo de la semana, analicen los fallos más allá de las orientaciones ideológico-políticas que de hecho las tienen los jueces de la Corte Constitucional, porque yo no conozco un juez, un periodista, un político, ni siquiera un ser humano que no tenga algún tipo de ideología. Dicho esto, el presidente sabrá cómo se defiende y está en su derecho de defenderse, y la Asamblea está en obligación de receptar los descargos del presidente de la República. Pero digo, hay espacios y espacios. Y el presidente está más preocupado de que están asesinando, dice él, su reputación, y no está preocupado de que nos están asesinando a los ecuatorianos en las calles. Yo debo decirles que esa tal vez es la parte que mayor ruido me hizo de estos 18 minutos del presidente, que creo que no se justificaban. Yo creo que su mensaje pudo haberse reducido a 3 minutos, con una puesta en escena totalmente distinta. Estamos hablando del presidente de la República, no del ciudadano Guillermo Lasso. Estamos hablando del jefe de Estado, del Estado ecuatoriano, no estamos hablando del candidato Guillermo Lasso. Creo que la puesta en escena debió ser distinta, yo opino así. En su despacho, con la banda presidencial, incluso acompañado del vicepresidente de la República, digo, ¿no? O tal vez con su gabinete. Pero optaron por hacerlo en la planta baja de Carondelet, con personas ahí que no sé pues si
Creo que no eran trabajadores de la presidencia, no tengo la menor idea. O era gente o ciudadanos de ahí del centro de Quito, de la Plaza Grande, que les invitaron a pasar a Carondelet para ponerse atrás del presidente con la bandera ahí del Ecuador y decir soy inocente y repetir 20 veces soy inocente. Están asesinaando mi reputación. Y el presidente se olvida de que nos están matando, de que nos están asesinando. El presidente no dijo media palabra, por ejemplo, de este terrible episodio ocurrido ayer en Guayaquil. ¿Tienes a la mano, Belkis, la nota de lo del señor con los explosivos? Si puedes enviarme. Ayer, por ejemplo, hecho terrible. Un hecho que, perdónenme, yo no tengo en mi cabeza. No recuerdo en mi cabeza. Algo parecido. Algo que tal vez solamente hemos visto en las películas, ¿no? Cómo la realidad a esta hora superó a la ficción. Como una persona de pronto en un barrio del norte de Guayaquil, en Sauces 9, aparece asustado, aterrado, con explosivos en la cintura. Gracias, Bel. Portal Primicia citaba, ¿no? Este episodio. Guardia cargó explosivos en su cuerpo por 3 horas. Oigan, si esto no les conmueve y no nos conmueve a nosotros, si esto, yo capaz que cada vez que ocurra algo distinto digo lo mismo, pero es que cada vez yo al menos no pierdo la capacidad de asombro, créeme. Yo no pierdo la capacidad de asombro, no la pierdo, no pierdo la capacidad de asombro. Y esto, como les digo, no lo había visto nunca. Guardia cargó explosivos en su cuerpo por 3 horas. Dice, cerca de las 8 de la mañana, la policía recibió el reporte de una amenaza de artefactos explosivos en Sauces 9, en el norte de Guayaquil. Según la alerta ingresada por las cámaras de vigilancia, una persona tenía varios tacos de dinamita atados en el pecho y en las piernas. El comandante de la policía en Guayaquil, general William Villarruel, confirmó que se trató de una carga explosiva que primero fue desactivada del cuerpo de la persona. Luego se realizó una detonación controlada en los exteriores del mercado municipal, cerca del lugar donde ocurrió el hecho. El ciudadano fue escoltado hasta una ambulancia y se encuentra en buen estado. Tanto él cuanto su familia bajo protección policial. El comercio también. Hombre atado a explosivos fue liberado en Guayaquil. Dice la nota del comercio. Luego de más de 3 horas de labores, la Policía Nacional logró liberar al hombre que fue atado a explosivos, con explosivos, en la zona de Sauces 9 en Guayaquil. El gobernador Francesco Tabaqui confirmó que el ciudadano fue liberado de los explosivos y que los agentes especializados tomaron las medidas necesarias para realizar una explosión controlada. De esto, ni media palabra en el mensaje a la nación del presidente ayer. Ni media palabra. Porque me imagino que el presidente de la República, y ojalá que se entienda la naturaleza de este comentario, repito, el presidente tiene el derecho de defenderse como considere. Está en su derecho. Pero lo que me hace ruido es que está preocupado de que asesinan su reputación y no está preocupado de que nos están asesinando a los ecuatorianos. Y aquí tenemos un ejemplo ocurrido ayer. En este país yo no recuerdo algo parecido. No recuerdo. Mi colega y amiga Ela Zambrano me dice, en Colombia un evento similar era un collar bomba. En la Colombia súper violenta, cuyos eventos nos parecían lejanos. Bueno, gracias, Ela. Ya no es tan lejano. Ya no es tan cercano. Lo tenemos aquí. Ahora tenemos estos episodios aquí. Aquí en el Ecuador tenemos episodios de descuartizados, de decapitados, de cabezas que aparecen en las calles, de cuerpos desmembrados, de cuerpos colgados en los puentes peatonales. Ese país, esas escenas que nos parecían lejanas en otras latitudes, algunas solamente vinculadas a la ficción, a lo que veíamos en las películas, hoy son parte de la realidad e incluso de la cotidianidad. Y creo que en Carondelet no se han enterado. Porque al presidente Lasso le parece más importante que están asesinando su reputación y no que nos están asesinando a nosotros. No hay derecho. Yo no cuestiono, no lo voy a hacer. Que el presidente Lasso se defienda.
tiene el derecho de defenderse. Y aquí no se trata de que si uno dice que el presidente se defiende, uno le apoya. Y apoyo con Y de yuca, no con doble L, como nos acaban de escribir. No sé qué es el apoyo con doble L. Tiene que ver con el pollo, tal vez. Ya. No se trata de apoyar al Lazo. Aquí quítesen ese chip de la cabeza y entiendan la naturaleza del periodismo crítico. El presidente Lazo tiene el derecho de defenderse como considere. Pero más importante que su reputación personal, está el país que lo eligió para que gobierne. Más importante que la preocupación de que asesinen su reputación, más importante es que se preocupe porque están asesinando a decenas, a cientos, a miles de ecuatorianos en los últimos tiempos. Más importante que aparecer, y gracias a Elena por la corrección, me parece que lo de ayer no fue en Carondelet, sino en el Centro Cultural Metropolitano, la presentación del presidente. Gracias, Elena, por el aporte. Más importante que aparecer allí, un mensaje larguísimo de 18 minutos con una puesta en escena que no entiendo cuál fue el objetivo. Es escuchar al Ejecutivo acciones. ¿Dónde está el famoso plan de seguridad que el propio presidente de la República le dijo a Rafael Cuesta en una entrevista? Aquí está el plan, pero no le enseño. Aquí está el plan. ¿Dónde está ese plan? Si es que hay el plan, bueno, no lo sentimos. No lo sentimos. No sé si ustedes lo sienten. Yo no lo siento. No lo entiendo. Eso es lo más importante. Eso es lo que debería generar una mayor preocupación del jefe de Estado. Pero el jefe de Estado está preocupado de que asesinan su reputación. Escuchemos un extracto de lo que dijo el jefe de Estado. Extracto chiquito para ir matizando el comentario y entrar en calorcito. Póngale, Roberto Carlos. Me da la impresión que algunos asambleístas se han inventado un juicio político porque buscan el poder de manera desesperada, sin límites y por fuera de los tiempos establece la democracia. Esta es la verdad. Mi defensa, ecuatorianos, es la defensa de su estabilidad y de sus derechos. El juicio político que la Corte Constitucional ha admitido tiene tres maneras de verse. Una manera jurídica, una manera política y una manera personal. Hablemos del tema jurídico. Este es el más débil de los tres, porque la intención es clara. Los asambleístas interpelantes han hecho caso omiso de la Constitución. Ese es un extracto muy pequeño de lo que dijo el presidente de la República, porque como les digo, intervino 18 minutos. ¿Qué dijo el presidente? Habló de tres verdades. La primera, soy inocente. El soy inocente repitió 5 o 6 veces durante los 18 y pico minutos de intervención. Defendió su trayectoria pública y privada. Dijo que el juicio político huele muy mal. Se declaró demócrata el presidente. Dijo que respeta pero no comparte la decisión de la Corte Constitucional, pero advirtió que los jueces sucumbieron a las presiones de los políticos. Dijo que es humano. Me indigna este ataque a mi integridad, a mi reputación y también a la de nuestro hogar. Ratifico que soy inocente con la mano del corazón, dijo. Yo no niego que el presidente es humano. Pero es humano y es el presidente. Y así como el presidente dice que se indigna por el ataque a su integridad y a su reputación, presidente Lazo, indígnese también de lo que nos está pasando en las calles a los ecuatorianos. Señor presidente, indígnese de la inseguridad que estamos enfrentando y que no se soluciona con un tuit solamente, o con un discurso solamente, o con un anuncio solamente. Presidente Lazo, indígnese de haber conocido que ayer un ciudadano apareció con explosivos atados a su cuerpo en una suerte de locura
que no tiene precedentes en este país. Señor presidente, indígnese de que la tragedia de Alucí pudieron haberle evitado. Entiendo que el día de hoy hablamos de 22 me parece, fallecidos, confirmados, con los cuerpos rescatados hasta anoche, cifra confirmada por la Fiscalía General del Estado. Y que esa tragedia pudo haberse evitado. Ya. Que esa tragedia pudo haberse evitado si se tomaban acciones frente a las alertas que semanas atrás ya se habían generado. Y probablemente se hubiese evitado toda la mortandad que dejó el aluvión de Alucí. De eso deberían indignarse. Más allá de lo que considera un ataque a su reputación personal, que insisto otra vez, es legítimo que el presidente se defienda. Pero debe entender Guillermo Lasso que hoy es el presidente de la República y que hay valores superlativos por encima de lo que considera un intento de asesinar su reputación. Y por eso, esa puesta en escena de ayer, yo no he leído un solo comentario favorable respecto de la puesta en escena, además de que, como digo, fue extremadamente larga y repetitiva la intervención del señor presidente de la República. Ayer por primera vez, me dicen acá, lo escuché hablar a Lasso del estado de bienestar y estado de derechos. Conceptos que están consagrados en la Constitución que algunos reniegan. También como para la reflexión, ¿no? De cómo esto puede significar un cambio, tal vez al menos en el discurso. Acá me dice Natalia, dos cosas de ayer, lo desprolijos que son en el uso de las palabras para el discurso del presidente. Y una vez más, la clara desconexión que tienen con lo que nos pasa en el Ecuador, cero empatía con los niveles de seguridad. Yo les digo, yo me quedé con esa sensación. Me quedé con esa sensación de que están en otras, todavía metidos en una burbuja y no se dan cuenta de lo que pasa por fuera de esa burbuja. Y por fuera de esa burbuja hay un país real que hoy se está desangrando. Y que hubiese sido importantísimo que ayer a ese país real lo tomen como referencia en el discurso presidencial, más allá de el reiterado intento, como lo dijo el presidente en el discurso, de asesinar su reputación y la de su familia. Así tal cual. Ahora, presidente Lasso, en esos 18 minutos que yo sí esperaba escuchar algún tipo de anuncio sobre su estrategia de defensa, el tema de la muerte cruzada, ni siquiera insinuó, no mencionó y tampoco insinuó, como sí lo había hecho en ocasiones anteriores, la posibilidad de echar mano del artículo 148 de la Constitución que le faculta disolver la Asamblea Nacional, o sea, la aplicación de esto que se denomina popularmente la muerte cruzada. Ni mención, ni insinuación, ni media palabra. Pero tampoco dijo, voy a acudir a la Asamblea, voy a enfrentar el juicio político, voy a presentar las pruebas de descargo. Por cierto, le corresponde. Porque ahí sí es obligación del presidente de la República acudir a la Asamblea y presentar sus descargos. En el marco de la Comisión de Fiscalización, el presidente tendrá que presentar sus descargos él mismo o a través de sus procuradores. Eso dice la ley orgánica de la función legislativa. Pero para el Pleno eso es indelegable y el presidente está obligado a acudir al Pleno de la Asamblea Nacional para defenderse. Ayer en los 18 minutos no dijo media palabra sobre aquello. Previamente en la tarde, tras una reunión de gabinete, porque ayer fue un día complejo en Carondelet, desde las 11:00 de la mañana estuvo reunido el gabinete con los asambleístas, ¿qué dijo el ministro de Gobierno, Henry Cucalón Camacho, que esperamos tenerlo la próxima semana por acá? Póngale, por favor. Va en la línea de una defensa irrestricta, tanto en lo jurídico, en lo político, como en lo humano. Un presidente de la República que respeta la decisión de la Corte Constitucional, porque estamos en un Estado de Derecho, más allá que no la comparte, y la decisión firme de defenderse, de acudir a la Asamblea Nacional para desvirtuar este proceso de juicio político que no tiene fundamento alguno. Esta acusación de peculado que terminó siendo procesada por la Corte Constitucional, que ni siquiera se refiere a su periodo de gobierno,
Así que la decisión que ha tomado, como no puede ser de otra manera, es acudir, enfrentar, dar la cara, representar al gobierno y representar a los ecuatorianos y defender su presidencia de esta malhadada acusación. Con esta declaración de Henry Bucalón, a mí me queda clarísimo, el presidente se va a defender en el juicio político y me parece a mí que ahí se disipa la duda. Previamente, Henry Bucalón insistió en la prerrogativa constitucional que tiene el presidente de aplicar el 148 de la Constitución y disolver la Asamblea Nacional. Ha dicho, es una facultad constitucional, pero ha dicho, el presidente se va a concentrar en defenderse. Al menos yo le veo así, tomándole la palabra al ministro, de que al menos hoy no está en el radar del presidente Lasso disolver la Asamblea Nacional y que va a enfrentar el juicio político como corresponde, porque el presidente tiene que enfrentar el juicio político. Si el presidente se precia de ser un demócrata y se precia de respetar los valores democráticos, el presidente debe enfrentar el juicio político y defenderse en el espacio democrático de la República, que es la Asamblea Nacional, en donde además el día de hoy el Consejo de Administración Legislativa CAL a las 9:30 sesionará para conocer el dictamen de admisibilidad y enviárselo a la Comisión de Fiscalización. Y aquí me parece importante, vamos a escuchar un extracto de lo que dijo Virgilio Saquicela. Y más adelante vamos a hablar con Pedro Cornejo, que es especialista legislativo. Y sobre todo para que no quepe ninguna duda. El juicio político es imposible que se caiga en la Comisión de Fiscalización como están sosteniendo algunos. Si el juicio político se cae en el Pleno, no en la Comisión de Fiscalización. ¿Qué dijo el presidente de la Asamblea? Póngale, por favor. El dictamen de admisibilidad emitido por la Corte Constitucional como máximo órgano de control y administración de justicia en esta materia, en torno a la solicitud de juicio político al presidente de la República, confirma que la Asamblea Nacional ha actuado enmarcada en las normas constitucionales y legales. En este sentido, los mecanismos constitucionales de control político para que el presidente de la República rinda cuentas de sus actos constituyen un procedimiento legítimo que garantiza la estabilidad democrática. Dentro del procedimiento legal hemos sido notificados con el dictamen de admisibilidad. Ahora corresponde continuar con el trámite de sustanciación en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Finalmente, será el Pleno de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, como máximo órgano de la función legislativa, quien resolverá con extrema responsabilidad y en estricta observancia a la Constitución y a la ley, garantizando los más sagrados intereses del pueblo ecuatoriano y de la patria. Muy bien. Esta explicación del presidente de la Asamblea Nacional yo creo que clarifica el tema, ¿no? El juicio político se sustanciará en la Comisión de Fiscalización, donde, claro, hoy ya hay que analizar el perfil de cada legislador para más o menos dar cuenta de cómo es la correlación de fuerzas en la Comisión de Fiscalización. Ya. La Comisión de Fiscalización es una comisión de sustanciación. Y quiero recordarles a los integrantes de la comisión, algunos de los cuales están haciendo declaraciones que no corresponden, y a otros opinadores, las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que entraron en vigencia en 2019 le quitaron a la Comisión de Fiscalización el carácter de comisión de archivo. Acuérdense ustedes que entre 2007 y 2017 solamente hubo 2 juicios políticos, 2, en 2011. Y el resto de juicios políticos morían en esa comisión. Por eso le llamaron comisión de archivo. ¿Ya? Esa comisión de archivo murió, ya no existe. Porque aunque la Comisión de Fiscalización aprueba un informe que recomienda el archivo de un juicio político, el que se pronuncia al final es el Pleno de la Asamblea Nacional. No es la comisión. Así que el juicio político no morirá en la Comisión de Fiscalización. La decisión final sobre el juicio político, una censura y destitución o una absolución del presidente de la República, que se conocerá más o menos entre 48 y 50 días, más o menos,
la tendrá el Pleno de la Asamblea Nacional. Así que, por Dios, sean un poquito responsables y no vendan humo y no le vendan humo a la gente. 6:57, cierro el comentario. Gran visualización como siempre. Esta semana ustedes han estado on fire, ¿eh? No yo sino ustedes. On fire, conectados en el Facebook, en el YouTube, en Instagram, en TikTok. Muchas gracias por aquello. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.